días a todos, Shabbat Shalom, espero que tengan un día de reposo lleno de paz, de armonía con todos sus familiares y sobre todo, lo más importante, que podamos tener comunión con nuestro Elohim que nos ha traído hasta aquí por su buena voluntad. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra serie Descubriendo la Verdad y hoy traigo una primera perla, vamos a llamarla así, la perla, es algo precioso, es algo maravilloso lo que vamos a ir descubriendo o lo que vamos a ir aprendiendo. El día de hoy vamos a ir al origen de dónde podemos encontrar la verdad, ¿vale? Y esa verdad la encontramos justamente en la boca de Dios. En la boca de Dios vamos a encontrar que la palabra es vida eterna, que la palabra es viva y es eficaz, que no está muerta, porque Él no está muerto. Entonces, antes de iniciar, quiero sí hacer alusión y poner sobre la mesa que voy a estar de pronto diciendo unas palabras que se pronuncian en el hebreo, que tienen un significado que no lo tiene ni el español, ni el latín, ni el griego, ni el inglés, ¿vale? Y que no están en ninguna versión que no sea la versión hebrea. Vamos a empezar con la palabra Torah. La palabra Torah. La palabra Torah es una palabra hebrea, como bien lo he dicho, y significa específicamente instrucción, enseñanza. Eso es la palabra Torah. Hoy en día en las versiones Reina Valera, Traducción Viviente, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, etcétera, 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 en todas las versiones colocan como un reemplazo de esta palabra. ¿Como cuáles? La palabra, mandamientos, la ley, ordenanzas. Esos son los reemplazos en estas versiones para que las personas puedan entender. Sin embargo, ninguna versión jamás de los jamases va a tener el significado de lo que tiene la palabra Torah, ¿vale? Que significa, como les digo, instrucción. Entonces, también voy a estar nombrando los libros de la Biblia, pues en la versión o denominación hebrea, ¿vale? Es importante que entendamos esto porque de aquí se basa todo, es decir, la palabra tiene un eje transversal y el eje transversal justamente es la Torah. Si no hay Torah, no hay Biblia prácticamente. La Torah lo vas a encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluso en la boca de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, vamos a ir justamente a Salmos o Teilín en hebreo 119, versículo 72. Salmos 119, 72 nos dice: la Torah de tu boca significa más para mí que una fortuna de oro y plata. La Torah o la palabra o tu instrucción de tu boca, de Dios, significa más para mí que una fortuna de oro y plata. Esto lo dijo el rey David como salmista y nos está mostrando que la verdad está justamente en la boca de Dios. Entonces, la Torah, la instrucción, la palabra de tu boca significa más que todo el oro del mundo, que las piedras preciosas, que las esmeraldas, que el oro, que todo. Entonces vamos a darnos cuenta que tiene un significado importante la Torah, la palabra, sus mandamientos. Entonces, todo lo que sea fuera de la boca de Dios, o sea, lo que no es pronunciado por Dios y no está en la palabra del Señor, es mentira. Hay un padre de la mentira que es Satanás. Nosotros como creyentes debemos tener muchísimo cuidado, amigos, porque a veces decimos cosas que no están en la palabra, profetizamos cosas que no están en la palabra y que Dios nunca ha dicho. Y cuando hacemos eso, eso es mentira. No estamos en la luz, no estamos en la verdad. Y la verdad es Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, Jesucristo, el Mesías. Entonces, debemos tener cuidado con lo que estamos diciendo y con lo que estamos buscando. Pero encontramos aquí en esta perla tan maravillosa del Salmo 119 que la Torah está en la boca de Dios. Y esto me recuerda y me lleva muchísimo a el monte Sinaí en Éxodo 20, cuando Dios mismo entregó sus mandamientos y los dio en boca a Moisés. ¿Sí? Fue algo oral que le dijo. Muchos dirán, no, pero ¿cómo así no le dio las tablas? Claro que sí le dio las tablas, pero Moisés subió al monte Sinaí 3 veces, eso lo veremos en otra sesión de Descubriendo la Verdad, porque es algo maravilloso. Pero la primera vez que Dios le dio la tabla, los mandamientos a Moisés o a Moshe, fue justamente oralmente.
Entonces la palabra tiene un valor especial. Vamos a ver otro versículo muy bonito, muy hermoso y especial que todo el cristianismo lo conoce mucho. Salmos 119, voy a recitar el 105, el 109, el 111 y el 112. Dice así: lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. O lámpara a mis pies es tu palabra, lo conocen más así, y luz en mi camino, ¿verdad? Mi alma está continuamente en tus manos, mas no me he olvidado de tu Torá. Tengo tu instrucción como heredad permanente, porque es la alegría de mi corazón. He inclinado mi corazón a obedecer tus ordenanzas para siempre, porque son la alegría de mi corazón. Aquí claramente nos dice permanente, la heredad permanente, tu palabra, tu instrucción permanentemente, tus ordenanzas para siempre. Esto es muy importante y voy a ser muy enfática acá y muy pesada. Dice para siempre, no hasta que vino Yeshua, ya no se guarda como tal su palabra, su Torá, sus ordenanzas, sus mandamientos. No, es para siempre, es perpetuo. Eso en primera instancia. Lo segundo, que me gusta mucho este versículo, es que compara la Torá y la palabra de Dios con una lámpara. ¿Para qué es la lámpara? Para alumbrar justamente la oscuridad. Entonces, si estamos en la oscuridad, la palabra, su Torá, su instrucción es lo que nos da prácticamente vida y luz. Si usted está en un bosque, por ejemplo, y no hay nada, usted ve todo oscuro, no hay luna, todo está nublado, ¿cómo hace para guiarse? Usted necesita una linterna, ¿verdad? Necesita una vela, lo que sea que pueda alumbrar su camino. ¿Para qué? Para llegar a un lugar seguro. Eso mismo quiere Dios con nosotros, para que lleguemos a decir esto que está diciendo el rey David. Dice, porque es la alegría de mi corazón. Podemos decir nosotros, hermanos y hermanas, que la Torá, que su palabra, que su instrucción es la alegría de nuestro corazón. O es carga para nosotros. Si es carga, ahí tenemos un problema. Debe ser la alegría de nuestro corazón, porque es la que nos da vida. La palabra de Dios dice también que es viva y es eficaz y es cortante, más cortante que cualquier espada de dos filos. Es viva porque yo hace 20 años puedo leer el mismo versículo y significa algo para mí, ¿verdad? Me instruye, me llena, me da vida, pero en 30 años, en 100 años, mis nietos, mis bisnietos pueden leer la misma palabra que ha salido de la boca de Dios y sigue siendo igual de eficaz. Y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser prácticamente para sacar todo lo que nosotros somos. La palabra es la que nos confronta, es la que nos juzga. Esto es muy importante, hermanos, es la que nos juzga. Si usted no está a gusto en la iglesia en la que está, o un hermano le dice algo a usted y dice, es que me están juzgando, que el que me juzga es Dios, el único que puede es Dios, hermano, le digo, esta palabra que sale de un siervo, de la boca de un siervo, es palabra de Dios, no es del siervo. Ahora, como les decía, si yo digo mentiras y digo otras cosas y estoy juzgando a una persona y no hay nada de la palabra, pues claro, hermano, ahí huya. Pero hay que ser humildes y hay que aceptar que cuando alguien me está juzgando con justo juicio, no está juzgando con un mal juicio, porque la que juzga es la palabra, es su instrucción, es su Torá, son sus mandamientos. Si usted roba, por ejemplo, y yo le digo, usted es un ladrón, no me juzgue, Dios me perdona, claro, pero la palabra dice que eres un ladrón. Ahora que necesitas arrepentimiento y demás, claro, acá está cómo debemos arrepentirnos. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que la Torá es vital para poder comprender todas las palabras de los profetas, todo lo que hicieron los jueces, los reyes en la Biblia, obviamente las palabras de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, de los apóstoles, y obviamente algo muy importante, si entendemos su Torá, amigos, les voy a garantizar que van a entender el quinto evangelio, que es justamente el Apocalipsis. Bueno, esta es la primera parte de esta enseñanza. Vamos a ir ahora con la segunda parte, que ya tiene que ver con algo un poco más didáctico, para que podamos poner en práctica todas estas enseñanzas. Bueno, seguimos en nuestra segunda parte de Descubriendo la Verdad y vamos a ir directamente a hablar un poco sobre el canon bíblico. No me voy a extender ahí porque eso es bastante extenso,
pero sí quiero hacer énfasis en que hay diferencias, hay distintos cánon o formas, digamos, de poder ir estudiando la palabra. Yo siempre en este tiempo voy a hacer bastante énfasis en la Biblia, que es el Tanakh, la hebrea, porque obviamente tiene todo su contexto hebreo así a flor de piel, y esto nos va a ayudar bastante a entender la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Vale? También existe un canon bíblico protestante, que es justamente esta Biblia que yo tengo aquí, que son 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Pero también existe un canon católico, que es la Biblia, que tiene 7 libritos más, o sea, un total de 73 libros, específicamente están en el Antiguo Testamento. Y pues bueno, no con esto quiero decir, y me parece mal que uno diga, no, es que esta le ha añadido más, es una hereje, o esta le ha quitado más, es una hereje, va a recibir maldiciones. No, ¿por qué? Porque según la experiencia, según los estudios, y hablo de la experiencia propia, estudiar un libro de estos, por ejemplo, de los 7 libros que tiene la Iglesia Católica en su Biblia, como el libro de los Macabeos, que son 2 libros de Macabeos, es precioso. O sea, es entender muchísimo más la cultura hebrea, es entender los milagros, es entender parte también sus fiestas, es entender realmente el contexto histórico y darle sentido a lo que veníamos leyendo en las narrativas históricas del Antiguo Testamento, justamente, como que complementan muchísimo más. Incluso a nivel espiritual también Dios me habló en un tiempo algo específico del libro de Tobías, y eso aportó a mi vida. No necesariamente puedo yo decir que es totalmente inspirado por Dios, como lo han denominado muchas personas que han hecho su trabajo, ¿vale? Pero sí es verdad que uno no debe cerrarse a la banda, y tampoco, o sea, debe tener humildad para uno poder abrir su mente y decir, oiga, voy a trabajar a ver este libro, de qué trata, cómo me puede ayudar, cómo me puede complementar, y ha sido una tarea bastante bonita que ha aportado bastante a mi fe y a mi vida como creyente en Yeshua. Y bueno, en este caso la Tanakh es la Biblia hebrea, de la cual yo hoy en día me baso, pero esta tiene una organización distinta. La Biblia católica y la Biblia protestante tienen un orden específico, ¿verdad? Pero la Biblia, el Tanakh, realmente tiene una organización distinta que también la hace diferente. Y quiero hacer una acotación muy importante. Existe algo que se llama el Talmud, y yo quiero hacer mucho énfasis aquí. Yo por lo menos veo que está muy mal basarse en el Talmud. El Talmud es como la versión, supuestamente, de la Torá o de los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí de manera oral. Entonces dice que se pasó de generación en generación oralmente y que se fue creando el Talmud. Pero yo digo, si ya existe una Torá, ¿para qué un Talmud? ¿Verdad? Si ya está escrita su Torá y su ley en las tablas. Pues esto ha hecho bastante daño, porque este Talmud, que eso pasó antes de que Cristo, Yeshua, viniera a la tierra, pues fue creando unos rituales sin sentido en la comunidad israelita, y esto hizo que siguieran prácticamente mandatos de hombres. Cuando vino Yeshua, él no vino a hablar mal de la Torá o de hacer milagros en el Shabbat por lo que decía la Torá o la ley. No, eso está muy equivocado, y por eso es importante entender todo. Él se refería justamente a los takanot, o mandatos de hombres que están en el Talmud, que agobiaban y esclavizaban a la gente a estar en este tipo de actos o rituales sin sentido, como lavarse las manos antes de comer. Eso no está en la Torá, eso está simplemente en el Talmud, y muchísimas cosas más que algún día yo sé que ustedes van, como decimos aquí, van a flipar cuando se den cuenta que realmente hay muchas cosas de la Biblia que no conocemos, y que Yeshua decía todo lo que hacía en los Shabbats no era por ir en contra del Shabbat, sino por ir en contra de ese mandato de hombres, de esos takanot. Entonces eso es importante, que más adelante lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta. Entonces es importante saber de dónde nos estamos basando de la verdad, de la palabra, ¿vale? Pero ¿qué palabra? ¿Qué libros estudio? ¿De qué manera los estudio? Entonces también es importante ver cómo hoy en día nosotros hemos dividido la Biblia, ¿vale? Nosotros los seres humanos, no Dios. Dios nunca dijo hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Incluso la palabra testamento, no estoy en acuerdo total con esta palabra. Si ustedes buscan en Wikipedia se van a dar cuenta que la palabra testamento es una palabra que significa
que es como la última voluntad de un fallecido, que ha dejado un fallecido. Y yo tengo entendido muy bien que el Antiguo Testamento, Dios no está muerto, ni su Torah está muerta, es viva su palabra, y que Yeshua no se quedó en la tumba, por lo cual no debe existir un testamento, porque está vivo, hoy vive y siempre vivirá por siempre. Entonces no debe haber como tal un testamento. Esa palabra testamento hace bastante daño y no le da realmente la importancia que debería tener su palabra. ¿Qué pasó? Que cuando la Biblia fue siendo compilada completamente en el hebreo, la Tanakh fue traducida al griego, eso se llama la versión de la Septuaginta, así se denomina en la historia. Entonces, al realizarse la Septuaginta, es decir, pasar del hebreo al griego, pues allí lo que ellos llamaban como la alianza, así la denominaban, en el griego lo convirtieron en testamento, la palabra testamento. Y esto nos deja una enseñanza muy grande para que tengamos todos allí en mente. Y es que hay muchas palabras en el hebreo que no tienen traducción en ningún idioma. O sea, su semántica, su significado, su riqueza está en su misma palabra. Por eso cuando ustedes hagan y yo hagamos un estudio, siempre vayamos al hebreo, al original de la palabra, para que podamos entender bien lo que estamos nosotros estudiando. Siempre se ha dicho, toda palabra o todo versículo sacado de su contexto se convierte en un pretexto para generar falsas doctrinas y sectas que dañan. Entonces, al nosotros darnos cuenta prácticamente que no existe, o sea, que la palabra testamento no tiene nada que ver con la palabra alianza, nos damos cuenta que se ha hecho daño. ¿Daño en qué sentido? En las iglesias hoy en día, en la mayoría, yo también estuve allí, nos da pereza estudiar el Antiguo Testamento, no lo entendemos, es aburrido totalmente porque no se entiende, porque como que eso ya es viejo, como que eso ya pasó, vino Yeshua y eso ya no es tan importante como las palabras de Yeshua. Pero que obviamente son importantes las palabras de Yeshua, pero todo lo que está allí tiene que ver con Yeshua también. Entonces eso ha hecho daño y por eso yo sí pienso que es muy importante la denominación de cómo nosotros digamos las cosas, y eso tiene que ver con la verdad justamente. Ahora, una forma muy importante de leer la Biblia que tengamos en cuenta es que la leamos correctamente. Yo sí sugiero algo, por ejemplo, eso es un libro cualquiera, yo este libro cualquiera, no voy a empezarlo a leer por la mitad, ¿verdad? No lo voy a empezar a leer por la mitad porque no me voy a enterar de lo que dice al comienzo y mucho menos voy a entender el final, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene su origen en el inicio, en el comienzo, en el principio, que es el Génesis. Es como que nos dan la salvación, nos dan la respuesta a la necesidad que teníamos, pero no conocemos realmente el significado de esa salvación porque no sabíamos realmente el problema en profundidad. Entonces yo aquí me detengo porque es muy importante que conozcamos a nuestro Mesías, pero que conozcamos el origen de nuestro Mesías. Bien dijo el apóstol Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y era Dios. Nos lleva justamente al principio. Y si yo, por ejemplo, a ustedes les digo, ¿ustedes saben que nosotros estábamos divorciados de Dios? ¿Qué sentido tienen las bodas del Cordero realmente? ¿Qué significa de verdad el libro de la vida? ¿De dónde sale eso el libro de la vida? ¿Qué significa el mes de Aviv? ¿Qué significa Shavuot? ¿Cuándo va a venir Yeshua? Todo eso está en la palabra. Todo eso está justamente en la Torá, en el Tanakh, justamente está allí. Y si no vamos al inicio, no vamos a encontrar el final, no vamos a entender el final. ¿Por qué se habla de un Shabbat? El Shabbat no fue en el monte Sinaí que Dios lo dio, está en Génesis. Cuando Él creó el cielo y la tierra y descansó el séptimo día, allí está el Shabbat. Eso y muchas más cosas que seguramente ustedes tal vez no me entiendan ahora, las van a entender porque hay que ir al origen, hay que empezar desde el principio. Y bueno, hermanos, yo espero que les haya dejado alguna perlita que les pueda servir, que les pueda aportar. Y bueno, seguiremos estudiando esto porque es muy importante, se nos acaba el tiempo. Así que estudiemos la Torá, que es la que nos da alegría a nuestro corazón. Y recuerden que debe estar en nuestro corazón la Torá de Dios. Muchas bendiciones y que tengan un feliz Shabbat. Hasta luego.